Bienvenidos alumnos a una nueva clase del curso de tornería. En este capítulo vamos a ver tratamientos térmicos de los aceros y también tratamientos superficiales. Comenzamos. La utilización de tratamientos térmicos permite lograr las más diversas características del acero y sus aleaciones, así como de otros muchos metales. En consecuencia, dichos tratamientos tienen una importancia primordial en las distintas fases de fabricación de la industria moderna. Antes de comenzar a describir los distintos procesos térmicos, debemos explicar qué sucede con los aceros y su grano al estar sometidos a diferentes temperaturas. Vamos a tener algunas consideraciones previas. Antes de explicar el diagrama de equilibrio y el de hierro-carbono en particular, es imprescindible tener en claro los siguientes conceptos. Estado de agregación. Cada una de las formas en que se puede presentar la materia, sea sólido, líquido o gaseoso. En la imagen inferior vemos los tres estados de agregación y cómo se llama al cambio de estado. Fase, cada una de las partes macroscópicas de composición química y propiedades físicas homogéneas que forma un sistema. Sistema homogéneo está formado por una sola fase, sistema heterogéneo están formados por más de una fase, y una mezcla es una porción de materia formada por dos o más sustancias diferentes. Hay que tener en cuenta que una mezcla de acero es posible encontrar los siguientes estados y formas alotrópicas. Acero líquido. Es una mezcla de hierro y carbono a muy alta temperatura. La mezcla está en fase líquida y es homogénea. Ferrita o hierro alfa. Es un sistema cúbico de imantación permanente. Hierro beta es similar al alfa, pero no es magnético. Austenita o hierro gamma tiene un sistema cúbico centrado en las caras. Hierro delta tiene una red cúbica centrada en el cuerpo. Y la cementita es un sólido formado por exceso de carbono en la mezcla, la cantidad que está en exceso sobre la solubilidad y que no puede ser disuelta en la mezcla. Es una sustancia dura y frágil, que no puede ser laminada ni forjada. Estas variedades alotrópicas tienen diferentes propiedades y el acero adoptará una u otra en función de la composición y de la temperatura de la mezcla. Esta información se expresa en el diagrama de hierro-carbono. Veamos el diagrama hierro-carbono. Se expresa en la temperatura en el eje vertical y el porcentaje de carbono en el horizontal. Podemos observar cómo se distinguen diferentes zonas en las cuales se formarán las diferentes variedades alotrópicas anteriormente mencionadas. Observamos en el diagrama las zonas donde se producen, se elaboran los hierros en función de la temperatura a la cual se somete la mezcla, pero también de su composición de carbono. Vemos las diferentes zonas y las mezclas características con su particular grano en cada una. Hagamos una breve descripción de cada una. La cementita es el carburo de hierro con un contenido fijo de carbono de 6,67%. No tiene propiedades metálicas, es muy dura y frágil. La ferrita tiene red cúbica centrada, es relativamente dúctil, maleable y magnética. La perlita está compuesta por un 86,5% de ferrita y el 13,5% de cementita. Su microestructura está formada por láminas alternas de las dos fases. Posee una dureza de aproximadamente 200 Brinell y propiedades mecánicas intermedias. La austenita es el más denso de los aceros, está formado por una solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma, con una proporción de hasta 1,76% de carbono. La ledeburita no es un constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. Se forma al enfriar una fundición de acero líquida, siendo estable hasta los 723 grados. Luego se descompone en austenita y cementita. Tiene una concentración de carbono de aproximadamente de 4,3%. La martensita es el constituyente típico de los aceros. Es una solución sobresaturada de carbono en hierro alfa. Sus propiedades físicas varían en función de su porcentaje de carbono, con un máximo de 0,8%.
Ahora sí, avancemos sobre los tratamientos térmicos. Los procedimientos en los tratamientos térmicos son muy numerosos y variados según el fin que se pretende conseguir: el compuesto de la aleación, el porcentaje de carbono, entre otros. Se utilizan principalmente para endurecer o ablandar, eliminar las consecuencias de un mecanizado, modificar la estructura cristalina o modificar total o parcialmente las características mecánicas del material. Para hacer un análisis de los tratamientos térmicos, los clasificaremos como termofísicos. Se produce la modificación de la estructura sin alterar su composición química original, solo con la temperatura y el enfriamiento. El elemento activo principal es el carbono. Son reversibles. Termoquímicos: se utilizan materiales con bajo contenido de carbono. Por no poseer este elemento clave, se buscará la absorción de uno nuevo para modificar su dureza. El material, luego del tratamiento, no es químicamente el mismo y no son reversibles. Clasifiquemos los tratamientos térmicos más utilizados. Entre los termofísicos podemos encontrar los tratamientos que son para ablandar, entre ellos revenido, normalizado y recocido, o para endurecer, el templado convencional por inmersión o el templado por inducción. Entre los termoquímicos, que son todos para endurecer, vamos a encontrar, en este caso, el cementado, el cianurado y el nitrurado. Templado convencional: consiste en calentar el acero a una temperatura determinada por encima de su punto de transformación para lograr una estructura cristalina determinada, una estructura austenítica. Luego se somete el acero a un enfriamiento rápido con una velocidad superior a la crítica, la cual depende de la composición del acero. Se busca lograr una estructura austenítica, martensítica o vainítica, proporcionando en los aceros una dureza elevada. Para conseguir un enfriamiento rápido, se introduce el acero caliente en agua, aceite, sales, o bien se efectúa el enfriamiento con aire o gases. La velocidad de enfriamiento depende de las características de los aceros y de los resultados que se pretenden obtener. En favor, tiene que es muy sencillo de realizar, calentando el acero con ayuda de un equipo oxiacetilénico y luego enfriando bruscamente. Se puede templar en cualquier taller convencional. Su contra es que genera deformaciones y tensiones internas. Necesitan las piezas ser revenidas en forma obligatoria. Veamos ahora el templado por inducción. Se logra exponiendo la pieza de acero a un campo magnético alterno generado por una bobina, el cual saturará el acero elevando su temperatura. El calor penetra superficialmente en la proximidad de la bobina. Luego se produce un enfriamiento rápido, generalmente por duchado. El objetivo de este proceso es obtener una capa superficial de dureza sin llegar a modificar la estructura del núcleo del material. El beneficio es que se puede lograr zonas de dureza determinadas, sin endurecer su totalidad. Los núcleos se conservan en la estructura original sin adquirir dureza y una consecuente fragilidad. No necesita revenido. Veamos ahora el revenido. Se efectúa a continuación del temple convencional. Si un acero se templa correctamente, alcanza su máxima dureza, que depende en primer lugar de su contenido de carbono. Pero el acero, en este estado, es muy frágil y en consecuencia debe ser revenido a una temperatura entre 150 grados y el punto de transformación del mismo. Los revenidos efectuados entre 150 y 220 grados centígrados influyen poco en la dureza, pero mejoran la tenacidad, eliminando una parte de las tensiones producidas durante el enfriamiento, que puede ser al agua, en aceite o bien al aire. Esta clase de revenido se utiliza sobre todo en aceros para herramientas que requieren una gran dureza. En otros casos se efectúan los revenidos entre los 450 a 600 grados centígrados. En este caso, el acero templado pierde parte de la dureza conseguida, pero aumenta la tenacidad y la elasticidad. Vemos en la imagen la coloración azul, producto de haber sido revenido esa hoja de cuchillo. Normalizado: es un procedimiento que se utiliza en los aceros para eliminar sus tensiones y durezas indeseadas adquiridas durante procesos de mecanizado en caliente como el laminado o la forja, por el enfriado rápido, al aire o por contacto contra piezas frías en el propio proceso. La temperatura debe ser de 30 o 50 grados más del punto crítico superior, que se encuentra aproximadamente a los 800 grados. En el enfriamiento lento al aire, los granos de austenita se transforman en otros más pequeños
de ferrita y perlita o cementita según su composición. Recocido. Pretende conseguir lo contrario que el templado, es decir, un ablandamiento del material que se logra al poner en equilibrio la estructura cristalina que se había deformado por el frío, por los tratamientos térmicos o por el mecanizado de la pieza. Para ello, se calienta en un horno a temperaturas de hasta 1050 grados aproximadamente. Luego se deja enfriar lenta y paulatinamente dentro del mismo horno. Además de ablandar totalmente el material, se eliminan las tensiones y se ordena el grano para disminuir su remanencia magnética. Cementado. Se utiliza para endurecer superficialmente los aceros de bajo contenido de carbono. Este procedimiento consiste en el calentamiento de las piezas a una temperatura de aproximadamente 900 grados centígrados, en un medio en el que el carbono penetre en la superficie del acero en función del tiempo. Se puede efectuar este procedimiento con medios sólidos o con medio gaseoso, siendo este último el más utilizado ya que permite un control de la profundidad del tratamiento. Después de la cementación, se efectúa un enfriamiento rápido para alcanzar la dureza superficial necesaria de forma que los aceros con bajo contenido en carbono alcancen una superficie dura con un núcleo dúctil que proporcione a las piezas su máxima resistencia contra el desgaste. Cianurado. Consiste en combinar la absorción de carbono y nitrógeno para obtener la dureza necesaria en materiales de bajo carbono. El material es sumergido en un baño de sales de cianuro de sodio y amoníaco. El proceso se realiza a una temperatura de entre 750 y 800 grados centígrados. Se obtienen resultados muy positivos en cuanto a dureza superficial, en el orden de los 55 a 62 Rockwell C, y profundidades que oscilan entre 1 y 6 décimas. Cianuro es un término general que se usa para agrupar a las sustancias químicas conformadas por moléculas de carbono y nitrógeno. Es por eso que también este proceso es llamado carbonitrurado. Nitrurado. Este procedimiento consiste en el enriquecimiento de la superficie por absorción de nitruros, manteniendo el acero de aleación especial con cromo o vanadio de aluminio a una temperatura de 550 grados centígrados, sea en baño de sales o en una atmósfera de amoníaco durante el tiempo determinado. Sin más tratamientos, se alcanza de esta manera una dureza superficial extremadamente alta con un mínimo de deformaciones debido a la baja temperatura del tratamiento. Observamos en la imagen inferior un árbol de levas que ha sido nitrurado. Las levas, observamos ese color negruzco característico del tratamiento de nitrurado. Luego, los camones han sido rectificados, por eso el brillo metálico original. Veamos ahora tratamientos superficiales. En este caso, ya no va a ser para modificación de dureza, sino que vamos a modificar otras características de diversas formas. Por ejemplo, mejorar la estética, evitar la corrosión, tratamientos antidesgaste o rellenar piezas desgastadas o partidas. Electrodeposición. Es un tratamiento realizado por un proceso electroquímico que se basa en cubrir un metal con oro. Su función es proteger la superficie del metal sobre el cual se ha realizado el proceso. Se pueden lograr películas superficiales con diversos metales. Entre ellos encontramos el niquelado, el cobreado, el cromado o el zincado electrolítico. El proceso se basa en el traslado de iones metálicos desde un ánodo a un cátodo, donde se depositan en un medio líquido acuoso, compuesto principalmente por sales metálicas y ligeramente acidulado, llamado electrolito. Vemos en la imagen inferior que tenemos una barra de cobre conectada al ánodo de una fuente de corriente continua y conectado al negativo el metal que queremos cubrir. En este caso, al aplicar la diferencia de potencial, los iones de cobre se depositan superficialmente sobre el metal que está conectado al cátodo. Galvanoplastía o zincado en caliente. Además del método de electrodeposición, el zinc se puede aportar por proceso galvanoplástico. Se logra sumergiendo materiales de acero en un baño de zinc derretido a una temperatura de aproximadamente 450 grados centígrados. Al alearse metalúrgicamente el zinc con el acero, se crea una capa que tiene una gran adherencia y evita oxidación superficial. Tiene mayor resistencia mecánica que el zincado electrolítico.
En el zincado electrolítico se pueden lograr diversos colores. Luego del baño del zinc, el material puede adquirir estos colores según un baño activador. Entre ellos, y en las imágenes inferiores, observamos por izquierda el zincado azul, que es el típico zincado plateado que nosotros conocemos. El nombre en realidad es zincado azul por su brillo azulado. Luego tenemos el zincado amarillo, lo que comúnmente decimos zincado dorado, pero también puede ser zincado negro o zincado verde. Cromo duro. Es un tratamiento electrolítico mediante el cual se recubren las piezas con una película de cromo, de un espesor variable, adherente, de excelentes propiedades mecánicas y muy buena resistencia a la corrosión. Pueden ser pulidas o rectificadas. Las principales características del cromo duro son elevada dureza, en el orden de los 65 a 70 Rockwell C, gran resistencia a la abrasión, buen coeficiente de rozamiento, resistencia a la corrosión. Pueden cromarse duro todos los aceros al carbono, templados o no, aceros corrientes al cromo, al níquel, al cromo-níquel, fundiciones finas, cobre y sus aleaciones o aluminio. Comúnmente se recubren herramientas para evitar desgaste, metales que van a estar en contacto con productos alimenticios o ácidos, previniendo la corrosión, o puede utilizarse para rellenar piezas que han sufrido roturas o desgastes, tales como dientes de engranajes. Pavonado. El pavonado consiste en la generación de una capa superficial de magnetita, óxido ferroso diférrico, alrededor de las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Existen dos métodos posibles, por inmersión o pavonado en caliente. Veamos por inmersión. Para llevar a cabo esta técnica de pavonado se sumergen las piezas en una solución de nitratos de sodio y potasio a muy alta temperatura y después se lava con jabón caliente también. El resultado final de esta técnica le confiere un color azulado a la pieza, por lo que además de pavonado por inmersión, también se conoce por azulado. Pavonado en caliente. Para la técnica del calentamiento, en cambio, se requiere calentar la pieza en un horno a unos 400 grados de temperatura y una vez alcanzada esa temperatura, posteriormente se recubre con una solución de asfalto al 25%, aunque igualmente se puede utilizar una solución de barniz en aceite de gasolina. Luego de este paso, las piezas metálicas se colocan sobre una malla de hierro y se introducen en el horno alrededor de 10 minutos, con lo que termina el proceso. Observamos en las imágenes inferiores el típico y color negruzco de los tornillos que son pavonados. Se puede pavonar cualquier pieza, como la imagen del medio, o muy característico también en las armas que son de color negra. Proceso blasting. Consiste en proyectar sobre la pieza microesferas de vidrio a presión utilizando aire comprimido. Puede ser utilizado en piezas de acero al carbono, acero inoxidable, aluminio o hierro, entre otros, ya que además de eliminar el brillo iridiscente que deja la soldadura, elimina las rebabas, pintura, óxido y cualquier deposición mineral, dejando una terminación sanitaria. Las microesferas de vidrio son especialmente aptas para el tratamiento de superficies, ya que por ser esféricas no afectan dimensionalmente a las piezas a tratar. También se utiliza el óxido de aluminio, blocks o granalla metálica como medio abrasivo. Vemos en las imágenes inferiores, por izquierda, la cabina de proceso blasting, o más comúnmente llamada arenadora. En la imagen del medio vemos la mitad de un cigüeñal que ya ha sido tratado por el proceso blasting, con lo cual se ha eliminado parte del depósito mineral de carbón, producto del aceite quemado. Y en la imagen de la derecha vemos una matriz, la cual se ha sometido a la mitad a un proceso blasting y ha eliminado su óxido superficial. Bueno, alumnos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tutorial.